noches. Mi nombre es Carlos Guzmán. Soy abogado y notario y para mí es un gusto estar hoy acá con todos ustedes para poder compartir un poco de elementos como muy fundamentales o básicos sobre los derechos humanos. La idea de la sesión de hoy es que podamos abordar antecedentes históricos para tener claro como el origen o la parte más seminal de los derechos humanos, como se les conoce actualmente, y hacer un pequeño repaso sobre los sistemas de protección que existen en materia de derechos humanos. Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir la presentación a manera de que sea un poco más dinámico y para que los asistentes puedan ir viendo más o menos en qué parte de los temas nos vamos situando. Bueno, bien, vamos. Primero, ¿qué entendemos por derechos humanos? Básicamente los derechos humanos son todas aquellas garantías fundamentales o básicas. No quisiera decir tanto esto, pero porque es como muy estereotipado hablar de garantías básicas, garantías mínimas o garantías fundamentales, porque lo escuchamos todo el tiempo, pero básicamente esos son los derechos humanos, son esas condiciones jurídicas que se han ido obteniendo a través del tiempo y que nos asisten a todos y todas, básicamente por el mero hecho de ser una persona, ¿ya? Es una rama del derecho, por así lo queremos ver, si lo queremos ver de esa manera, bastante política y que se desarrolla tanto en los marcos internos de los ordenamientos jurídicos como en lo externo. Es decir, se puede desarrollar y proteger o promover a lo interno del derecho guatemalteco como desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, podemos ver, y estos derechos a respetarlos, como dice Mafalda, básicamente, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de los pisos jurídicos, o sea, las garantías más elementales que puede tener una persona, que serían el derecho a la vida, el derecho a la salud, en los casos más específicos, por ejemplo, en los casos de niñez o infancias y adolescencias, el derecho a un nombre, o en el caso de derechos de las mujeres, derecho a una vida libre de violencias. Entonces vamos viendo cómo se configuran desde los puntos más elementales y tiene una idea o una razón de ser. Y es que básicamente se consideren como unas guías o determinados preceptos que los estados después tienen que tratar de superarles con su legislación interna. Bien, y vemos, sin derechos humanos no hay democracia y sin democracia no hay derechos humanos. Es un enunciado bastante complejo, pero que espero que al final de la sesión o de las diversas sesiones que podamos tener, podamos llegar a comprender más o menos como el germen de esto. Y es que básicamente los derechos humanos, como veremos más adelante, se desarrollan desde una perspectiva política eminentemente liberal. Podrá ser algo que actualmente se pueda como refutar o se trata de debatir precisamente como para cuestionar determinados enfoques que pueden tener tanto los órganos de protección de derechos como los mismos estados cuando tratan de ser garantes de derechos. ¿Y por qué decimos que sin democracia no hay derechos humanos? Pues básicamente se necesita uno del otro, puntualmente. Y eso lo veremos más adelante cuando abordemos la división o las dos grandes ramas o vertientes existentes en el tema de los derechos humanos. Bien, pero ¿qué entendemos por derechos humanos? Bueno, básicamente esto ya lo expliqué, que son las garantías más básicas y mínimas con las que debe contar cualquier persona, independientemente de su condición social, etnia, orientación política, género, credo, profesión o cualquier otra condición que pueda marcar una diferencia puntual entre las personas. Esto no hay que detenerse en esto es una definición muy cajonera, muy fundamental y que básicamente al tener una formación muy primaria en derechos, la comprendemos. Bien, pero en el tema de las características sí hay que hacer una pequeña pausa, y es que son garantías mínimas, como expliqué previamente, interrelacionadas. Esta es una de las características más importantes de los derechos humanos, y es que básicamente no podemos analizarlos por cota separada. Es decir,
no puedes analizar los civiles y políticos y obviar totalmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y viceversa. O sea, un Estado que se considere totalmente un Estado de derecho, respetuoso de los derechos humanos, debe velar por el cumplimiento de ambos. O no podés, por ejemplo, argumentar que vas a defender, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas y vas a soslayar o hacer hacia un lado, por ejemplo, los derechos de las mujeres o de las niñas. Y pongo ese elemento como ejemplo porque generalmente se dan tensiones entre los derechos. Entonces se deben de buscar las salidas o mecanismos adecuados para poder resolver las tensiones entre derechos, tensiones o choques o contradicciones, como se le quiera llamar. Y siempre tenemos que referirnos a la característica de la interrelacionalidad de los derechos. Es decir, hay que comprenderlos desde su misma naturaleza, de que siempre van a estar interrelacionados. Bien, son integrales, indivisibles. Cuando nos referimos a indivisibles, no podemos hablar de una libre autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, entendida de una manera mutilada o acotada. Esto en aras de darle como viabilidad política, como muchas veces se le trata de mencionar o hablar, al menos acá en Guatemala. Son inalienables porque nadie te los puede o debe quitar. Y de realización progresiva y no regresivos. Cuando hablamos de realización progresiva, está muy vinculado con lo que mencionábamos respecto a las garantías mínimas. Es decir, estas ahí están y los estados deberán tratar de irlas superando constantemente. ¿Por qué? Porque no podemos ir reduciendo el catálogo o el abanico de los derechos. Cuando la idea fundamental en el tema de derechos humanos es que los derechos vayan ampliándose, como se verá más adelante. Y no regresivos, esta es una garantía bastante importante porque básicamente nos hace ver que los derechos ya adquiridos no los puedes perder. Y este es uno de las características o elementos que deben de tomar los órganos jurisdiccionales siempre que vayan a resolver cuestiones de carácter de derechos o dogmáticas, ¿ya? Entonces, cuando decimos no regresivos, es puntualmente evitar iniciativas antiderechos. Por ejemplo, la iniciativa de ley que estuvo promoviendo el Congreso que criminalizaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o que criminalizaba a la diversidad sexual en Guatemala. Entonces, aprobar ese tipo de iniciativas atenta contra el principio de no regresividad. ¿Por qué? Porque básicamente estás criminalizando y penalizando derechos que aunque no se encuentren puntualmente reconocidos en el texto constitucional, son parte de nuestro ordenamiento por razón del bloque de constitucionalidad. ¿Ya? Entonces, esas diríamos que son como las características más puntuales o elementales de los derechos humanos en términos generales, no solo en Guatemala, digamos. O sea, porque los derechos humanos, según los tratados o convenios que vaya ratificando cada estado, van a generar las mismas obligaciones para cada uno de los entes ratificados. Pero bueno, vamos avanzando. Dice, ¿cuáles son las generaciones de los derechos? Históricamente, al menos yo recuerdo en la facultad que nos explicaban, no, que existen una, dos, tres generaciones de los derechos y actualmente se puede mencionar una cuarta generación de los derechos, haciendo un símil como cuando se habla de las diferentes olas del feminismo. Pero esto no es así. Y básicamente nos lo enseñaron mal en la licenciatura, nos lo enseñaron mal porque no existen generaciones de los derechos. O sea, ¿por qué? Hablamos de que no existen generaciones de los derechos porque esto fue una narrativa impuesta desde los sectores más liberales de los derechos con la finalidad de darle prioridad a los derechos civiles y políticos en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es un mero antecedente histórico y la idea era
privilegiar los derechos individuales, los que están fundamentados en el liberalismo más clásico, más duro, frente a derechos colectivos más ligados a corrientes de pensamiento más sociales, como decir, no, primero tenemos que garantizar la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de empresa, y después podemos hablar de garantizarle el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda a las personas. Incluso ahora hablamos de derecho a la ciudad, por ejemplo, o se habla también ya de derechos más específicos. Pero básicamente cuando se habla de las generaciones de los derechos, esto es un argumento meramente discursivo que se ha ido situando puntualmente desde tanques de pensamiento más liberales, y que la idea puntual era darle un derecho de prelación por razón de la aprobación o ratificación previa que tuvo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue antes que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero si lo analizamos detenidamente, ambos pactos tienen la misma vigencia, la misma validez y la misma fuerza coercitiva para con los estados. Bien, vamos a avanzar. Ahora vamos con los antecedentes. Bien, los antecedentes de los derechos humanos, cuando los queremos comprender, debemos de situarnos también desde una perspectiva muy constitucional, muy del derecho constitucional. Y es que básicamente el derecho constitucional y los derechos humanos son dos ramas del derecho muy parecidas, muy politizadas, y que no están mal que estén politizadas, porque no podemos quitarle la carga ideológica o política al derecho, porque el derecho siempre va a tener una carga política, y la diferencia es que muchas veces se trata de desideologizar el discurso y desideologizar el derecho a manera de situar discusiones que no son necesarias para evitar los cumplimientos exigidos de los derechos, ¿ya? Entonces, vamos con la Carta Magna. Básicamente la Carta Magna, que es el primer antecedente que se conoce occidentalmente, por ejemplo, del derecho constitucional. Y se da en el año 1215, cuando pues hubo una crisis política en Inglaterra de Juan sin tierra, cuando los señores feudales básicamente le generaron tensiones políticas, confrontación, y el señor, pues, su salida como salomónica fue básicamente decir, miren, estamos teniendo muchos problemas, yo sé que ustedes quieren un paquete de reformas, entonces vamos, estoy consciente que tengo que limitar un poco el ejercicio de mi poder absoluto. Y como muestra de mi buena voluntad, aquí presento este texto donde vamos a generar una lista de cosas que sí puedo y que no puedo hacer como rey absoluto que soy. Y básicamente estamos hablando de la primer medida reformista que se da en un régimen jurídico diagonal político de Occidente, ¿ya? Y se da básicamente como una respuesta al descontrol social. En aras de él recuperar su gobernabilidad, sale como un texto constitucional, básicamente sacado de la manga, y que la idea es limitar su poder absoluto. Entonces vemos que, pero no es algo que, si bien es algo antojadizo, porque no es como algo que se haya discutido o que se haya generado a través de estudios técnicos en 1215, sino, pero tiene un valor importante en lo que conocemos actualmente como Estado, y es que se configura como el primer instrumento de garantías procesales. Pero hay un tema ahí que no era para todos y todas, era únicamente para la nobleza. Entonces, sin embargo, logra aplacar el descontento social que se cernía sobre la corona en ese momento. Después nos ubicamos en 1628 en The Petition of Rights, y básicamente es la continuación, donde se vuelven a gestar conflictividad social en Inglaterra, y pues el rey dice, miren, pues vamos a aplicar la vieja confiable, y en este caso la vieja confiable es, vamos a emitir un nuevo texto que sea complemento al texto anterior, y que la idea sea eliminar o aplacar
las tensiones políticas que se generaron. Y estas básicamente eran tensiones generadas por tributos y por encarcelamientos y por el irrespeto al texto primario que emitió Juan Sin Tierra como 400 años antes, en 1215. Entonces vamos viendo cómo el transitar de las garantías ha sido lento. O sea, tenés dos instrumentos jurídicos que se configuran como herramientas de protección a la persona frente al poder en 400 años, 413 años. Entonces, es un caminar como muy a cuentagotas, por así decirlo, y que responde a lógicas muy de apagafuego, ¿ya? Que no es como que el monarca en ese momento diga, creo que tengo que ser buena onda con mis habitantes, entonces vamos a emitir una normativa para darle más derechos a la gente. No, no. La realidad es que tuvo que darse derramamiento de sangre, crispación social, inestabilidad, erosión a la gobernabilidad, para que el gobernante, en aras de querer sostenerse en el régimen, da una prebenda, ¿ya? Así van surgiendo los derechos humanos como los vamos conociendo. Después tenemos el Acta de Independencia de los Estados Unidos, que menciona, perdón, te hablo en un momento, estoy grabando. Va, entonces el Acta de Independencia de Estados Unidos de 1776, que básicamente se fundamenta como ese instrumento liberal que busca liberar a los pueblos, en este caso, o al menos a los pueblos de Estados Unidos. Y menciona, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados de su creador, de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero esto es como totalmente contradictorio en determinados pasajes, porque estás hablando de libertad, derechos inalienables y vida, cuando el régimen básicamente sostenía condiciones de esclavitud. Sin embargo, se sigue considerando muy primariamente como un antecedente de los derechos humanos, un avance en su momento sobre los derechos humanos, porque ya empieza a hablar de buscar la protección de la vida, la búsqueda de la felicidad, si le queremos ver así, o la libertad, ¿ya? Entonces, y es un elemento que sirve para diseminar también el liberalismo en América Latina. Y es importante hablar del liberalismo, ¿por qué? Porque básicamente el liberalismo fue esa primer corriente de pensamiento que busca frenar el poder absoluto que se podía ejercer desde la monarquía, en donde puntualmente un solo individuo detentaba todo el poder absoluto y podía ejercerlo de la forma que quisiera frente a cualquiera. Entonces la idea del liberalismo era situar al ser humano como un igual frente al poder público, como quitarle esa capacidad casi omnipotente que podía tener el soberano frente a todos los individuos. Después tenemos la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un elemento francés que ya donde se va cuajando de una manera ya más perfeccionada el liberalismo, y en este caso también vemos que se configura como ese movimiento político que ya derroca al rey, ya derroca al soberano y nos presenta una nueva forma de ordenamiento, algo que actualmente vamos conociendo como el Estado-Nación. El Estado-Nación que ya se divide en 3 organismos, en donde ya cada uno tiene una delimitada función, donde se busca la colaboración o que coadyuve cada uno de los organismos entre sí. Pero todo eso desde una perspectiva de libertad, de igualdad y de protección a las garantías individuales. Esto concatenado con lo que mencionábamos inicialmente. ¿Y por qué? Porque de acá es donde salen
inicialmente los derechos humanos, y es meramente de la cuna, los derechos humanos son de cuna liberal, porque se empieza a hablar de presunción de inocencia, de retroactividad de la ley, de libertad de opinión, de prensa, de conciencia, pero continúa sin revocar la esclavitud y sigue teniendo, por ejemplo, a las mujeres de un lado. Entonces vemos que no tenemos un concepto de igualdad tangible o real, sino que únicamente construido desde la perspectiva masculinista para y por los varones. Ya. Después tenemos The Bill of Rights de Estados Unidos, que habla de las 10 primeras enmiendas del texto constitucional. ¿Ya? Y entonces podríamos decir que es como la tercera pieza en donde se va configurando el liberalismo, como se le conoce, porque habla de libertad de expresión, de prensa, de culto, ya habla de libertad de asociación, el derecho de petición, que el derecho de petición es una de las piedras angulares del sistema jurídico republicano, habla de la aportación y tenencia de armas, también como un elemento de protección a la libre autodeterminación de los pueblos, como lo podemos ver, como se configuró en 1791, no como se entiende actualmente el derecho de aportación de armas, porque tenemos que entender de que cada derecho tiene una razón de ser y no es un elemento meramente antojadizo, sino que responde a determinadas razones. También tenemos el debido proceso, o como se le conoce jurídicamente, como non bis in idem, que es no puedes, a ver, tenemos el debido proceso, el non bis in idem y la no autoincriminación, el non bis in idem, que no se te puede juzgar dos veces por la misma causa, el debido proceso, que debe existir una concatenación de pasos y que está vinculadísimo con el derecho de defensa, asimismo con el principio de legalidad. Y el principio de legalidad se indica que no hay delito, no hay pena, si no existe previamente legislación que lo determine así. Después tenemos el reconocimiento de la propiedad privada como un derecho fundamental y la prohibición de castigos crueles e inhumanos. Pero esto es como muy complejo porque realmente Estados Unidos se ha configurado de esa forma. Sin embargo, hay elementos un poco complicados ya en la realpolitik, si lo queremos ver así. Después está la protección de derechos no específicamente numerados, que es uno de los apartados jurídicos más importantes y que nuestro texto constitucional, que si bien es de que 200 años después, lo sigue recogiendo, como lo indica nuestro artículo 44 y nuestro artículo 46, que son también la llave maestra para comprender el bloque de constitucionalidad. Después vamos ya avanzando con los antecedentes y llegamos a la Liga de las Naciones. La Liga o Sociedad de las Naciones, que es el paso previo en el multilateralismo global, porque, ojo, que el primer órgano multilateral en configurarse no es es la Organización de Estados Americanos, OEA, y surge con la idea de proteger al continente de cualquier invasión de potencia extranjera que se pudiera dar. Entonces, tomando un poco como este tipo de modelo asambleario multilateral, surge la Liga de las Naciones y surge con la firma del Tratado de Versalles y siguiendo también esa misma lógica que se tiene de los derechos humanos como muy de apagafuego. ¿Por qué? Porque surge con la firma del Tratado de Versalles de 1919. Surge después de ver las atrocidades que cometen las potencias que están en guerra en Europa durante la segunda década del siglo XX. Entonces, y tiene como mucha similitud con Naciones Unidas, como lo veremos. Inicialmente fue promovida por Estados Unidos, pero no se adhiere por diferencias políticas que tiene su Congreso en su momento y que se da por un tema meramente presupuestario. E inicialmente se excluye a Alemania y al Imperio Otomano por los vejámenes que cometieron en la Primera Guerra Mundial, puntualmente al Imperio Otomano por el genocidio armenio. Bien, vamos avanzando. Después tenemos ya la Declaración de los Derechos Humanos, que es el primer instrumento jurídico
que se le conoce como de derechos humanos propiamente dicho, ¿ya? Surge con la misma tónica narrativa de todos los instrumentos que hemos visto previamente, y es responder a tensiones, a vejámenes, y la idea es como muy de apagar fuegos. Es un instrumento de soft law. Cuando hablamos de soft law o de derecho blando, nos debemos situar en una corriente de derecho que, si bien no existe un valor meramente coercitivo, sino que al referirse a los criterios del derecho internacional y a los principios como el pacta sunt servanda, sí deben de cumplirse por los estados, porque responden a una lógica de principios y valores que promueven el multilateralismo y el derecho internacional de los derechos humanos. A ver, es un catálogo inicial de 30 derechos básicos que tenemos todos y todas, y es el punto de partida medular para los pactos internacionales de los derechos humanos. La historia de los derechos de los pactos es totalmente apasionante, porque después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se toma dos polaridades, una que responde al eje liberal de los norteamericanos, al capitalismo norteamericano, y otro a la economía planificada del comunismo que buscaba la Unión Soviética, ¿ya? Y que responden a lógicas diametralmente opuestas. Entonces, el mundo se parte en dos ideológicamente, y eso se plasma en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde básicamente el equipo diplomático de la Unión Soviética hace un trabajo muy prolijo, por así decirlo, inicialmente en aras de frenar los derechos individuales para que fueran comprendidos como los únicos derechos humanos válidos, ¿ya? Realiza una serie de negociaciones y de movimientos precisamente para que no se apruebe un solo pacto, sino para que se aprueben dos pactos, uno de derechos individuales y uno de derechos colectivos, en donde las dos potencias y sus estados satélites estuvieron fiscalizando la redacción de ambos pactos. Un ejercicio diplomático bastante interesante, bastante prolijo, muy técnico, y que a final de cuentas a la humanidad nos presentó dos instrumentos muy completos en materia de derechos, y que generó que a través de esa especificidad podamos tener dos grandes ramas de los derechos humanos en el marco internacional y en el marco nacional, ¿ya? Entonces vemos cómo a través de los civiles y políticos estos se fueron configurando desde lo más profundo del raigambre liberal del capitalismo de la derecha, mientras que los DESCA, o derechos económicos, sociales y culturales, hasta ese momento hasta culturales, actualmente ya se les agregan los ambientales, se han ido configurando como desde el hemisferio más de izquierda, más social, más colectivista. Entonces, ¿cuáles son los principales? Pues los dos. Y esto tiene mucho que ver con lo que explicaba inicialmente de las generaciones. Se aprueba primero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin embargo, eso no le quita validez al segundo pacto. Y tampoco lo hace un segundo pacto, sino que simplemente son civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Ya, entonces vemos como son dos grandes ramas y que deben de analizarse de manera complementaria, interrelacionada, no de manera acotada. Entonces, haciendo ya un pequeño listado, los derechos civiles y políticos que se desarrollan desde el pacto son no prisión por deudas, libre locomoción, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y debido proceso, uno que explicamos ya previamente, el non bis in idem y retroactividad de la ley penal, derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, la libertad de culto, libertad de expresión, prohibición de la apología del odio y derecho de libre asociación. En este caso tenemos que ver también que hay casi un calco desde los tres instrumentos previos, que son el Acta de Independencia norteamericana, la francesa
y las primeras 10 enmiendas norteamericanas. Son casi un cálculo que se va plasmando en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿ya? También, bueno, esto no creo que deberíamos de detenernos, pero a ver, está no detención ilegal, derecho a ser informado, porque básicamente estos son garantías procesales o garantías del detenido, como se les conoce. Prisión preventiva como excepción y no regla, algo que no se da en Guatemala. Presentación ante autoridad competente, derecho a un recurso judicial efectivo, muy vinculado al derecho de petición, el trato digno para privados de libertad, que este genera el principal. A ver, esto sería como el germen para hablar también de los tratos dignos y evitar la tortura más adelante, la diferenciación de los procesos penales de adultos y adolescentes en conflicto con la ley penal, que este marca también el parteaguas para empezar a hablar, que inicialmente se hablaba solo de derechos del niño, ahora se habla de derechos del niño, de la niña y de los adolescentes. Ya no se emplean, por ejemplo, términos como el menor, se habla de niñez o de infancias o de adolescencias. Después tenemos el régimen penitenciario enfocado a la reforma y readaptación social del penado, que esto generó también otro paquete legislativo, que es manejar los sistemas penitenciarios con un mínimo de garantías, al menos de dignidad para las personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces, por ejemplo, ya no se habla de reos, se habla de población privada de libertad, por ejemplo. Después tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se han configurado desde perspectivas o lógicas más colectivas. Por ejemplo, tenemos la libre autodeterminación de los pueblos, el derecho al trabajo, a la seguridad social, que esto los vimos plasmados, al menos en Guate, después de la Revolución del 44, incluso antes del desarrollo del pacto. Derecho a la salud, derecho a la educación, el reconocimiento a la vida cultural, que está muy vinculado al derecho de los pueblos indígenas, según el convenio 169 de la OIT, mismo que se configura con otra serie de derechos, como sería la consulta libre, previa e informada, la defensa de la tierra y del territorio, etcétera, etcétera. Va. Eso es el camino histórico de los derechos humanos. Eso, puntualmente. Pero ¿de qué me sirve tener derechos si no los puedo hacer exigibles o no los puedo proteger? ¿Ya? Entonces debemos de entender que existen dos grandes brechas. Una desde lo interno y dos desde lo internacional, las cuales a su vez se dividen también. Desde lo interno tenemos la figura del procurador de los derechos humanos, o como en otras latitudes se le conoce como el defensor del pueblo, y es básicamente un magistrado de conciencia que está encargado de velar por la protección, promoción, defensa y cumplimiento de los derechos humanos que estén garantizados para todas las personas que se encuentran en el territorio guatemalteco, porque es otro elemento que se tiene que hablar. Los derechos no son solo porque seas guatemalteco, porque puedes ser ciudadano de cualquier parte del mundo y estar acá, que por el hecho de que Guatemala ya ratificó los instrumentos, debe de velar por esos derechos también para la persona extranjera, ya sea que sea residente, migrante o en tránsito. O sea, no importa. Siempre desde lo interno, la ley en ese caso nos faculta con una serie de herramientas para la protección de estos, que son la acción constitucional de amparo, las inconstitucionalidades y la exhibición personal. Sin embargo, no nos vamos a detener en esas hoy, porque eso forma parte de otra sesión de trabajo y porque creo que vamos avanzando mejor con esto de derechos humanos y desde la perspectiva internacional, que ya falta poco realmente. Después está desde lo internacional o fuera de las fronteras nacionales, está el sistema universal y el sistema regional. Bien, el sistema universal. El sistema universal, cuando hablamos de sistema universal, tenemos que situarnos en la Organización de Naciones Unidas. Y como mencionábamos previamente, surge como respuesta a los graves vejámenes cometidos durante la Segunda Guerra. Y la idea es que a través del multilateralismo y la creación de una serie de tratados y convenios internacionales que obligan a los estados se puedan proteger los derechos de todos y todas.
Entonces, yo creo que no hay como mucho que darle vuelta, eso está muy claro, al menos en la presentación y en lo que hemos ido hablando previamente. Dice, ¿cómo se integra el sistema universal? Se integra por un alto comisionado, por los procedimientos especiales, que son relatorías y grupos de trabajo, el Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano político propiamente, y los órganos de tratado, que son órganos técnicos formados por expertos. ¿Y cuáles son los órganos de tratado? Está el Comité de Derechos Humanos, que es el derivado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité DESC, derivado del PIDESC, o Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que viene de CEDAW, el Comité contra la Tortura, que tiene a su vez un subcomité para la prevención de la tortura. Entonces vemos que la tortura se trabaja desde dos perspectivas, de prevenir y de sancionar. Tenemos el de los derechos del niño, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra la Desaparición Forzada. Entonces, todos estos comités surgen por la creación de determinados tratados específicos que han sido ratificados por determinado número de estados y que al cobrar vigencia nacen estos comités que están integrados por una serie de expertos técnicos que ejercen una labor ad honorem y que van a calificar los informes que remitan los estados. Los estados van a remitir un informe desde la oficialidad, desde la institucionalidad, y se van a contrastar con los informes sombra que presenta sociedad civil y las entidades de derechos humanos específicas de cada país. Ellos analizarán y posteriormente remiten un pliego de observaciones para los estados. Asimismo, pueden realizar visitas in situ para constatar la condición de los derechos en tales estados. Eso es a grandes rasgos el sistema universal. Sin embargo, creo que en otra sesión podemos ahondar en el tema del sistema universal y explicar puntualmente tratado por tratado. No hay ningún problema. Después tenemos el sistema interamericano, que básicamente se deriva de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Es el sistema regional contencioso por excelencia que va a conocer las demandas contra los estados. Ojo, no conoce nada en contra de personas individuales, conoce la responsabilidad de los estados. Está aprobado por medio de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá en 1948 y actualmente no forman parte Estados Unidos, Canadá, Cuba, Venezuela, lo cual es bastante complejo porque podemos ver cómo las dos polaridades ideológicas más fuertes no someten su actuar a la jurisdicción contenciosa de protección a los derechos humanos. Esto responde a otras lógicas que no tienen nada que ver con los derechos humanos, pero bueno. Entonces, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, así se integra el sistema regional. La Comisión básicamente es un órgano que tiene sede en Washington, que se integra por comisionados y que busca la observancia y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, tiene una serie de relatorías, las cuales las podemos comprender en una manera similar a como son los órganos de tratado, que son pueblos indígenas, mujeres, migrantes, libertad de expresión, niñez, defensores de derechos humanos, población privada de libertad, afrodescendientes, LGBTIQ, personas mayores, personas con discapacidad y memoria, verdad y justicia. Entonces vemos cómo las relatorías también se van adecuando a las condiciones o a las necesidades más latinoamericanas, y eso lo podemos ver con el tema de memoria, verdad y justicia, con afrodescendientes, con pueblos indígenas y con defensa de los derechos humanos. Asimismo, vemos que conocen sobre medidas cautelares, también realizan visitas y presentan informes temáticos o sobre los países. En ese caso, los comisionados, Guatemala actualmente cuenta con un comisionado en la CIDH, que es el abogado Edgar Estuardo Ralón Orellana, quien básicamente por prohibición que establece
el mismo mecanismo no puede conocer casos de Guatemala, sino que conocerá casos únicamente de otros estados de América Latina y no de Guatemala. Bueno, América Latina o el Caribe, porque el Caribe también forma parte de la comisión. Después estamos ya con la comisión, que se integra con 7 jueces y juezas. Es un órgano contencioso. Cuando hablamos de órgano contencioso es que conoce demandas, donde existe litis. Conoce los casos que son declarados como admisibles previamente por la comisión y nace derivado de la Convención Americana o Pacto de San José. Su sede se encuentra en Costa Rica y es vigente desde julio de 1978. El tema de la vigencia es muy importante porque muchas veces los estados, en los casos de justicia transicional o de memoria, verdad y justicia, tratan de evadir las responsabilidades que genera el Pacto de San José frente a violaciones graves a los derechos humanos por el tema de la competencia por razón temporal. Pero eso es algo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a hablar del bloque de constitucionalidad, algo que mencionaba previamente, y es los artículos 44 y 46 que pueden leer en su constitución, les van a dar la clave para entenderlo. Y también nos sirve para comprender que la constitución no es únicamente ese textito cuadradito con 200 y algo de artículos que uno lee en Derecho 1, que uno lee en Derecho Constitucional o en Derecho Procesal Constitucional. No, porque básicamente cuando nos dicen como la definición más jurídica de la Constitución, dice, Constitución jurídica y política de la República es el texto supremo sobre el cual se funda el Estado de Derecho y que se integra por preámbulo, parte dogmática, orgánica y procesal. Esa definición de derecho ya está atrás, o sea, esa ya no responde a los criterios y elementos necesarios para acoger la protección de los derechos o garantizarle la justicia a todos y todas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de constitución también tenemos que entender que existen principios y valores que integran a la misma. También tenemos que entender que a través de esa llavecita maestra que nos otorga el artículo 44 y el 46, tenemos que hablar de un bloque de constitucionalidad como ese conjunto que se integra por diversos elementos, y en este caso esos elementos vienen a ser los tratados y convenios en materia de derechos humanos que han sido ratificados de manera soberana por el Estado de Guatemala. Asimismo, según lo que indica la sentencia del caso Hellman contra Uruguay y Barrios Altos contra Perú, también todo lo que ha resuelto la Corte no le afecta únicamente al Estado que ha sido sancionado, por así decirlo, sino que le aplica a todos los estados parte. Entonces, todas estas resoluciones se configuran también como una serie de elementos que el resto de estados deben de observar para garantizar la protección irrestricta de los derechos de todos y todas. Entonces, y ya como cerrando la sesión de hoy, la corta sesión de hoy, puedo ver que actualmente Guatemala es el segundo país de Latinoamérica con más sentencias condenatorias en Corte Interamericana, únicamente atrás de Colombia. Elemento súper interesante, da la historia de Guatemala de 36 años de guerra y Colombia que continúa en esto con un proceso de paz que fue truncado. Entonces creo que hay mucha tela que cortar en estos elementos. Hay mucha discusión política que se debe tener también sobre la responsabilidad del Estado, de los grupos beligerantes y de diversos elementos que podamos ir analizando ahí. Entonces, bueno, yo acá la dejo, terminamos la sesión. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, gracias por su tiempo y quedo atento a cualquier comentario. Gracias.